Bien, entonces otra de las interpretaciones que se le puede dar a las derivadas es precisamente encontrar el valor máximo y mínimo de una función. Entonces, vamos a recordar que lo que nosotros tenemos son superficies en el espacio, ¿no? Entonces, estas superficies pues se van a poder ver como, vamos a pensar que es como algún tipo de sabanita, en donde vamos a tener valles y vamos a tener cumbres, ¿no? Entonces, recuerden que esto traten de verlo así como bidimensional, ¿no? Entonces, esta cumbre pues en realidad sería como una pequeña montañita y este valle pues sería como un hoyo, ¿no? O sea, no es nada más así en una sola dimensión. Entonces, pues lo que nosotros queremos hacer es precisamente determinar en qué punto del dominio de la función vamos a tener una cumbre y en qué punto vamos a tener un valle. Y más aún, pues cuáles van a ser estos valores, ¿no? Entonces, estos valores se conocen como máximos y mínimos. Cuando tenemos nosotros un máximo, pues es porque vamos a tener un valor que es mayor al resto de los valores de la función. Y cuando tenemos un mínimo, pues es porque vamos a tener un valor que es menor al resto de los valores de la función. ¿Ok? Nosotros podemos tener dos tipos de valores máximos y mínimos. Los que se llaman máximos locales y mínimos locales. Y estos se dan en un intervalo, ¿sí? Del dominio de la función. Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos nuestra función de dos variables, ¿sí? Y queremos determinar, lo voy a poner así gráficamente, creo que está un poquito más fácil de explicar, ¿no? Entonces, tenemos nuestra función y vamos a tener nosotros un dominio que va de A a B, o sea, va a ser como un cuadrito, ¿no? Entonces, de aquí va a estar así y de acá va a estar así, ¿no? Entonces, en esta sección únicamente es donde queremos determinar los valores máximos y mínimos de la función que va a estar dada, ¿no? Estos se conocen como máximos y mínimos locales. Y este mismo concepto se puede extender a lo que son los máximos y mínimos absolutos. Los máximos y los mínimos absolutos, muchachos, son los valores eh, más, o sea, es el valor mínimo o es el valor máximo que va a tener la función, pero en todo el dominio de la función dada, ¿no? Entonces, estos se van a obtener de la siguiente manera. Si nosotros tenemos que la derivada parcial en x en a, b es igual a 0 y que la derivada parcial en y en a, b es igual a 0, ¿sí? Entonces vamos a tener un máximo o un mínimo en el punto a, b, ¿sí? Entonces, a esto, al punto A, B, se le va a conocer como punto crítico. Ahorita vamos a ver que hay diferentes puntos críticos, pero estos son los principales, ¿no? O sea, cuando esto sucede, cuando las derivadas me dan 0, este punto se llama punto estacionario, ¿sí? Punto estacionario. Y es un punto crítico porque me indica que va a existir entonces la posibilidad de tener ya sea un máximo o de tener un mínimo. En algunos casos puede que no tengamos ninguno de los dos, o sea, puede que no sea ni un máximo ni un mínimo local, y cuando eso sucede se le conoce como punto de inflexión. En una dimensión, o sea, para funciones de una sola variable, está un poquito más fácil de dibujar. Son los puntos que, por ejemplo, hacen esto, ¿sí? Entonces, aquí tendríamos un punto de inflexión, que es donde la curva como que cambia, ¿sí? Pero no es ni un máximo ni un mínimo. En dos dimensiones tendría que ser más o menos igual, ¿no? O sea, imagínense que ustedes agarran una sábana o una hoja de papel y la tuercen. Entonces, ese punto como de torcedura es un punto de inflexión, pero no necesariamente representa ni un valle ni una cumbre, o sea, un máximo o un mínimo, ¿sí? Entonces, pues lo primero que podemos hacer nosotros para determinar los máximos y los mínimos, pues es precisamente encontrar las derivadas e igualarlas a 0, ¿sí?
Por ejemplo, vamos a ver un caso sencillo. Tenemos aquí la función x cuadrada más y cuadrada menos 2x menos 6y más 14. ¿Sí? De inicio, nosotros sabemos que esto va a corresponder a un paraboloide, ¿sí? Y sabemos eso porque dos de nuestras funciones, perdón, dos de nuestras variables están elevadas al cuadrado, pero ambas son positivas, ¿no? Entonces, en este caso, fíjense que tenemos la forma general, no la forma estándar, ¿sí? Ahorita lo vemos graficado para ver exactamente cuál sería la figura. Entonces, lo primero que hacemos pues es determinar los puntos críticos y para ello tenemos que encontrar las derivadas parciales. La derivada parcial de la función en x va a ser 2x menos 2 y la derivada parcial de la función en y sería 2y menos 6. Perdón. Perdón. Entonces, ya que encontramos las dos derivadas, según lo que nos dice el teorema, cada una de ellas la tenemos que igualar a 0 para encontrar los puntos críticos, ¿sí? Entonces igualamos a 0 estos dos. Entonces aquí pues vamos a obtener que x es igual a 1 y de acá vamos a obtener que x es igual a 3, ¿sale? Entonces, como solamente tenemos un valor para x y un valor para 3, pues solamente tenemos un punto crítico, que es el 1,3. Punto crítico. ¿Sí? Ahora, este valor puede ser un máximo o puede ser un mínimo. ¿Cómo le vamos a hacer para determinar qué tipo de punto es? Una forma sería evidentemente verlo gráficamente, ¿no? O sea, graficar y pues ver cómo es. ¿Qué dice punto qué? Crítico. Déjeme, lo escribo mejor. Punto crítico. Ay, espérenme tantitito, sí, espérenme porque me está dando mucha tos, voy por acá. Listo, lo siento. Ok, entonces como ya tenemos nuestro punto crítico, pues queremos ahora determinar si este punto va a ser un máximo, un mínimo o ninguno de los dos. Entonces les digo, la forma más sencilla pues sería graficando y viendo pues si el punto es un valle o una cumbre o ninguno, ¿verdad? Pero matemáticamente para determinar la naturaleza de este punto, vamos a ver qué sucede con la función, ¿sí? O sea, vamos a ver qué pasa con ella. Entonces, fíjense, vamos a tomar nuevamente la función original, ¿no? Que era x cuadrada más y cuadrada menos 2x menos 6y más 14. ¿Sí? Esta función la podemos reescribir de la siguiente forma. Vamos aquí a completar el cuadrado tanto para la x como para la y. No sé si se acuerdan de esto. Menos 6y más 14. Entonces, para que esto sea un trinomio cuadrado perfecto, me hace falta un término. Y este término tiene que ser la mitad de este elevado al cuadrado. Entonces sería más 1. Entonces, como sume un 1, pues tengo que restar un 1, ¿sí? Para que esta igualdad se mantenga. Luego, para que esto sea un trinomio cuadrado perfecto, me hace falta un término, que tiene que ser la mitad de esto elevado al cuadrado. Entonces sería más 9. Y como sume un 9, pues restamos un 9. Entonces, estos términos pues se escriben precisamente como binomios al cuadrado. Y menos 3 al cuadrado. Y esto de aquí pues se suma, ¿no? 14 menos 10 sería más 4.
Entonces la función pues la podemos expresar de esta manera. Fíjense, muchachos, que aquí sucede lo siguiente. Estos dos términos siempre, 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 no importa el valor de x y de y, pero siempre van a ser positivos porque están elevados al cuadrado, ¿sí? Y y menos 3 al cuadrado es, bueno, van a ser positivos o cero, ¿no? ¿Por qué? Pues porque como están elevados al cuadrado, no importa el valor de x y de y, al final, si le sumo, le resto un menos 1, un menos 3, al elevarlo al cuadrado, pues siempre va a ser positivo. Y el término que me queda, que es el 4, pues también es positivo, evidentemente, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Quiere decir que sin importar los valores de x y de y que yo evalúe en esta función, ¿sí? La función que voy a obtener aquí, ¿sí? La función que vamos a obtener aquí, siempre va a ser mayor o igual a 4. O sea, el valor más pequeño que puede tener aquí es un 0, el valor más pequeño que puede obtener aquí es un 0, y pues me va a quedar nada más entonces 4, ¿no? Entonces, quiere decir que la función siempre va a ser mayor o igual a 4. O sea, 4 es el valor más pequeño que voy a poder obtener. Entonces, si nosotros evaluamos nuestra función en nuestro punto crítico, que es 1,3, ¿sí? Tendríamos x, bueno, déjenme evaluarlo de una vez. Sería 1 menos 1 al cuadrado más 3 menos 3 al cuadrado más 4. Entonces esto va a ser pues 0 más 0 más 4, 4. ¿Sí? Entonces este pues es el valor más pequeño que voy a poder obtener en la función. Entonces esto significa que el valor, o sea, el punto que tenemos, 1,3, es un mínimo y el valor mínimo de esta función es el 4. Vamos a verlo graficado, ¿sí? Creo que se va a ver un poquito más claro. Déjenme cambiar aquí la pantalla. Y nos vamos a ir acá a GeoGebra. ¿Sí? Entonces aquí lo que vamos a hacer pues es graficar la superficie que teníamos. Y ya sea que la grafiquemos así en la forma original que nos dieron, que era la forma general, o que lo hagamos en la forma estándar que nosotros válgame, expresamos, ¿no? Completando el cuadrado. Entonces, nuestra función era x cuadrada. Ah, esta cosa no quiere abrir el teclado. Bueno, x cuadrada más y cuadrada más y cuadrada menos 2x menos 6y más 14. ¿Sí? Entonces, miren, el punto que teníamos era el punto 1,3, que es precisamente, o sea, 1,3 y luego el z corresponde a el punto 4. ¿Sí? Este es el punto mínimo de la función. Fíjense entonces que cualquier otro punto, ¿sí? O cualquier otro valor dentro del dominio de la función que nosotros tenemos, pues tiene que ser mayor a 4, porque de hecho la copa esta que tenemos, o sea, el paraboloide, pues empieza precisamente en el 4, ¿sí? Entonces, el punto crítico que nosotros obtuvimos era el punto 1,3, que es el 1,3, ¿sí? Que es este de aquí, y que corresponde precisamente pues a la base del paraboloide. Entonces, es un punto mínimo, ¿sí? Les digo, gráficamente pues es muchísimo más fácil determinar si el punto que tenemos es mínimo o máximo. Matemáticamente pues tenemos ahí que ver cómo se está comportando la función, qué es lo que está haciendo. ¿Sale? ¿Preguntas en esto?
No. Muy bien. Ahora, existe otra manera de determinar si los puntos que tenemos son mínimos o máximos. Y vamos a verla acá. Voy a volver a poner acá el pizarrón. Esto se va a hacer con lo que se conoce como la prueba de la segunda derivada. Entonces, sin necesidad de nosotros determinar el comportamiento de la función, podemos determinar si los puntos que estamos obteniendo, o sea, si los puntos críticos son mínimos o máximos, haciendo la siguiente prueba. Entonces, vamos a suponer lo siguiente, ¿sí? O sea, sabemos que f de x, o sea, la parcial en x evaluada en a, b, y la parcial de y evaluada en a, b son 0, ¿sí? Es decir, sabemos que a, b es un punto crítico. Crítico. ¿Sí? Entonces, los puntos críticos, eso lo seguimos obteniendo con la primera derivada, ¿sale? Lo que vamos a hacer ahora es la siguiente regla. Vamos a aplicar un operador conocido como D a este punto crítico a, b. Este operador es el siguiente. Es la segunda derivada de x, evaluada en a, b, ¿verdad? Por la segunda derivada de y, evaluada también en a, b, menos la derivada cruzada al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esta va a ser la prueba que vamos a aplicar para determinar si el punto crítico, o sea, el A, B, es un máximo o un mínimo o ninguno. Entonces, aquí, o sea, al evaluar nosotros este operador, vamos a poder obtener 3 casos. Que el valor que obtengamos sea positivo y aparte que la segunda derivada también sea positiva, ¿sí? Si esto sucede, entonces lo que estamos obteniendo es un punto mínimo. ¿Ok? Luego, que el operador sea positivo, pero que la segunda derivada en x sea negativa. En ese caso, lo que estamos obteniendo es un punto máximo. Y por último, si sucede que el operador D es negativo, entonces no tenemos ni un máximo ni un mínimo. En este caso se llama punto silla. ¿Sí? Entonces, bien, esta fórmula de aquí, para no batallar tanto con ella, o sea, para no tenerla que memorizar así exactamente, se puede escribir como un determinante. Entonces, este determinante sería la segunda derivada en x, la derivada de xy, la derivada de yx y la segunda derivada en y. ¿Sí? Al hacer este determinante, recuerden que los determinantes de 2 por 2 es este por este, o sea, f de x por f de y, menos este por este, que sería f de xy al cuadrado. ¿Sí? Entonces, de cualquier manera que lo quieran plantear. Entonces, pues precisamente para encontrar o para determinar los máximos y los mínimos locales de una función, pues vamos a estar aplicando entonces este criterio. Vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos entonces la siguiente función, que va a ser x a la cuarta más y a la cuarta menos 4xy más u. ¿Sí? Y primero vamos a verlo así analíticamente y luego ya lo vemos gráficamente, a ver cómo quedan los puntos. ¿Sale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer las primeras derivadas para encontrar los puntos críticos. Entonces, para ello vamos a hacer la derivada parcial de f en x va a ser 4x cúbica
4x cúbica menos 4y. ¿Ok? Y la derivada parcial de f en y va a ser 4y cúbica menos 4x. Ahora, estas dos, pues las vamos a igualar a 0. Menos 4y es igual a 0 y 4y cúbica menos 4x es igual a 0. Fíjense que en ambos casos podemos factorizar un 4, ¿sí? Y si lo factorizamos o si dividimos todo entre 4, más fácil, pues nos quedaría x cúbica menos y es igual a 0 y y cúbica menos x es igual a 0. ¿Sale? Entonces, pues estas ecuaciones, muchachos, las podemos resolver, pues ya sea que las igualemos o que hagamos aquí una sustitución. Por ejemplo, de esta primera podemos sacar que y es igual a x cúbica. Y si esto lo sustituimos en la segunda, pues nos quedaría, perdón, nos quedaría x cúbica al cubo menos x es igual a 0. Es decir, x a la 9 menos x es igual a 0. ¿Sí? De aquí vamos a factorizar una x. Tendríamos x por x a la 8 menos 1 es igual a 0. Entonces, este otro que nos queda es una diferencia de cuadrados y también lo podemos volver a factorizar. La raíz del primero y la raíz del segundo con signos contrarios. ¿Sale? Este que nos queda aquí otra vez es una diferencia de cuadrados y lo podemos volver a factorizar. Es la raíz del primero, la raíz del segundo y signos contrarios. X cuarta más 1 igual a 0. ¿Sí? Entonces, fíjense. Vamos a ver cuántas raíces podemos obtener de aquí. Ojo, aquí vamos a buscar únicamente raíces reales, ¿sí? O sea, no nos conviene para nada encontrar las raíces complejas, puesto que esas no son parte del dominio de la función, ¿sí? Entonces, la primera raíz pues va a estar aquí, ¿no? X igual a 0. Esa es la primera. Y luego, la segunda y la tercera pues van a salir de esto. Sería x cuadrada menos 1 es igual a 0, entonces x cuadrada es igual a 1. Y de aquí vamos a sacar dos valores. X es igual a 1 y x es igual a menos 1. ¿Sí? O sea, si sacamos la raíz cuadrada de 1, es más menos 1. Estos dos, muchachos, ya no me sirven para encontrar las raíces porque me van a quedar raíces de números negativos y el resultado pues sería un número imaginario o un número complejo, ¿no? Que ya dijimos que no me van a servir. Entonces, estos tres son los valores de X. Quiere decir que vamos a tener tres puntos críticos. ¿Cómo le hacemos para encontrar el valor de Y? Pues nos vamos a esto que habíamos nosotros despejado, ¿no? Entonces, cuando X es igual a 0, y va a ser 0 al cubo, que es 0. ¿Sí? Entonces, el primer punto crítico, pues es el 0,0. Luego, cuando x es igual a 1, y va a ser 1 al cubo, que es 1. Entonces, el otro punto crítico, pues va a ser 1,1. Y cuando x es igual a menos 1, lleva a ser menos 1 al cubo, que es menos 1. Entonces, nuestro tercer punto crítico va a ser menos 1, menos 1. ¿Sí? Esos son los tres puntos críticos con los que vamos a trabajar. Ahora, queremos determinar si cada uno de estos puntos críticos pues va a ser un máximo, un mínimo o un punto silla. Y para eso tenemos que aplicar el criterio de la segunda derivada, que ya dijimos que era este de aquí. Entonces, pues para poderlo aplicar tenemos que encontrar pues las segundas derivadas de la función, ¿sí? Aquí tenemos las primeras derivadas, estas. Vamos a encontrar las segundas derivadas, ¿sale? Entonces, les voy a poner aquí abajo. Voy a reescribir las primeras derivadas nada más para no estar subiendo. La primera derivada de x, dijimos,
la primera derivada en x, perdón, dijimos que era 4x cúbica menos 4y. Y la primera derivada en y dijimos que era 4y cúbica menos 4x. Entonces, ahora sí, ¿no? Vamos a calcular las segundas derivadas. La segunda derivada de x sería 12x cuadrada. La segunda derivada de y sería 12y cuadrada. Y la derivada de xy, que debería de ser igual a la derivada de yx, pues va a ser ay, se me fue. Esto lo vamos a derivar ahora con respecto a y, ¿sí? Sería menos 4, ¿sale? Entonces ya tenemos nuestras segundas derivadas. Si quieren, vamos a hacerlo con el determinante para no hacerlo tan largo, ¿no? Entonces el determinante dijimos que era la segunda derivada en x, la derivada en xy, la segunda derivada, perdón, la derivada en xy y luego la segunda derivada en y. ¿Sale? Entonces, esto va a ser este por este, que nos da 12x cuadrada por 12y cuadrada, menos este por este, que menos 4 por menos 4 es 16. ¿Sale? Entonces, lo que tenemos que hacer aquí, bueno, esto va a ser 144x cuadrada y cuadrada menos 16. ¿Sale? Lo que tenemos que hacer aquí es evaluar este operador en cada uno de los puntos críticos para determinar si los puntos son máximos, mínimos o puntos silla, ¿sí? Tenemos que evaluar el operador y tenemos que evaluar la segunda derivada en x, ¿sí? Recuerden que el criterio, déjenme volverlo a poner aquí, el criterio tiene que ver con el valor del operador y con el valor de la segunda derivada en x, ¿sale? Entonces, eso los vamos a estar evaluando en nuestros 3 puntos críticos. El primero de ellos, el primer punto crítico, dijimos que era el 0,0. ¿Sale? Entonces, el operador evaluado en 0,0 va a ser 144 por 0 por 0 menos 16. Esto nos va a dar entonces menos 16. Habíamos dicho que cuando el operador nos daba negativo, aquí está, es el inciso C. Cuando el operador nos daba negativo, lo que estábamos obteniendo era un punto silla, ¿sí? Entonces, el punto 0,0 es un punto silla. No es un máximo ni un mínimo, ¿sale? Luego, el siguiente punto crítico era el 1,1. Entonces, vamos a evaluar en 1,1. Va a ser 144 por 1 por 1 menos 16. Esto va a ser 144 menos 16, que nos debería de dar 128. ¿Sí? Entonces, fíjense que este es positivo. Vamos a ver ahora la segunda derivada en x evaluada en el punto 1,1. Entonces, f de xx dijimos que era 12x cuadrada. ¿Sí? Entonces, si lo evaluamos en 1,1, pues vamos a tener 12 por 1 al cuadrado, que es igual a 12. Entonces, como también es positivo, ¿sí? Como los dos son positivos, quiere decir que este punto que estamos obteniendo es un punto mínimo. ¿Ok? Vamos a ver qué sucede con el punto menos 1, menos 1. Primero evaluamos el operador. Y sería 144 por menos 1 al cuadrado por menos 1 al cuadrado menos 16. Esto va a ser 144 menos 16, otra vez es 128, que nos dio positivo. Y ahora vamos a ver la segunda derivada en x, en menos 1, menos 1. Dijimos que la segunda derivada era 12x cuadrada, entonces sería 12 por menos 1 al cuadrado, que es igual a 12. También es positivo.
Entonces, como ambos, tanto el operador como la segunda derivada fueron positivos, quiere decir que el punto menos 1, menos 1 también es un punto mínimo. ¿Sí? Entonces, de los 3 puntos críticos que obtuvimos, tenemos un punto silla y tenemos 2 puntos mínimos. Vamos a ver cómo se ven estos en la gráfica, ¿sí? O sea, en la superficie. Entonces vamos a, déjenme poner aquí la otra pantalla. Y vamos entonces a capturar nuestra función. Ay, déjenme volverla a encontrar. Se me perdió. Ok, teníamos entonces x cuarta más y cuarta menos 4xy más 1. ¿Sí? La superficie que tenemos son como unos pantalones, miren. ¿Ok? Entonces, fíjense, en el punto... O una muela. Ándele, es parecido a una muela o un par de pantalones, algo así. Fíjense que en el punto 0,0, muchachos, podría parecer que tenemos un máximo, pero no puede ser un máximo porque si nosotros lo vemos, no sé si alcancen a ver ahí, miren, así como que por dentro en realidad es un mínimo, ¿sí? O sea, es un valle. Entonces, como es un valle y una cumbre a la vez, se conoce como punto silla, ¿sí? No, no es ni un máximo ni un mínimo. Sin embargo, los otros dos puntos que tenemos, que son el menos 1, menos 1 y el, no des vuelta, y el 1,1, ¿sí? Esos dos puntos pues constituyen mínimos, o sea, son como las puntitas de la muela o las piernitas del pantalón, ¿sí? Entonces, en este caso, los puntos, los 3 puntos críticos que obtuvimos, pues los podemos ver aquí representados. Tenemos nuestros dos mínimos, que son estos, y nuestro punto silla, que sería como precisamente la entrepierna del pantalón. ¿Sí se entiende? ¿Hay alguna pregunta? No, todo claro. Perfecto. Déjenme entonces terminar de grabar aquí.